Vamos a iniciar definiendo qué es obesidad. Según la OMS, es una enfermedad crónica que se caracteriza por un aumento de grasita corporal que se asocia con diferentes enfermedades que van a poner en riesgo nuestra salud. Aquí puse una imagen para darnos cuenta de cómo puede estar distribuido este exceso de grasa que hay que tener en cuenta para cuidar esta parte. Que bueno, de las enfermedades que se asocian a la obesidad, pues ya sabemos que puede ser diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón, algunos tipos de cáncer, que pues yo creo que nadie queremos, y sí es un punto importante controlar esta parte de grasa, que no nada más es por la parte estética, sino por la parte de salud. Y bueno, estamos hablando de un... ¿Perdón? ¿Verdad? ¿Anutres te puede ayudar en algo? Creo que se está... ¿Anutres en qué te puede ayudar? ¿Así? Un momento. Hacemos para piel seca, mixta, grasa, hidratantes, para piel con acné, para piel madura. Sí, si requieres una extracción, se puede hacer. ¿Cómo lo puedo decir? Admitir todo. Ya nos están. Queda pacientes en espera. Yo creo que ahora hay que empezar otra vez. Ok. Te van a ir apareciendo en chiquito, aquí que se quieren ingresar, ahí le tienes que ir poniendo admitir. ¿A todos? A los que te vayan apareciendo. Okay. O sea, estos ya están admitidos para los que te vayan apareciendo para que se vayan uniendo. Ok. Si no, no van a poder tener. Bueno, creo que vamos a iniciar otra vez con la plática porque había personitas que todavía no se unían con nosotros. No avanzamos demasiado, entonces vamos a continuar. Estábamos empezando a definir qué era obesidad, que pues es una enfermedad crónica que se caracteriza por un exceso de grasa corporal que se asocia con riesgo de, que pone en riesgo tu salud, que puede ser enfermedades asociadas como diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón o cáncer, algunos tipos de cáncer. Entonces, bueno, ¿cuándo se considera un exceso de grasa? En mujeres, cuando hay un porcentaje mayor al 32% y en hombres mayor a 25%. Si vemos, son distintos estos porcentajes. Dependiendo del sexo. En el caso de las mujeres es mayor porque nuestra naturaleza, nuestra composición corporal siempre va a ser con una tendencia mayor a grasa por el acúmulo de grasita en la parte abdominal, en las caderas y en el busto. Y en cambio los hombres, por su composición pues, natural, tienen una mayor cantidad de masa muscular y menor cantidad de grasita. Bien, ahora, ¿qué ocasiona esta obesidad? Pues son múltiples factores, desde factores sociales, psicológicos, nivel de actividad física, entorno social, actividad física, fisiología, si hay alguna enfermedad, consumo de alimentos. Todo este diagrama es prácticamente con lo que se ha asociado esta obesidad. Entonces, aquí puse como unos ejemplos de cada uno de ellos. Empezamos con psicología social, que puede ser el nivel de educación, el guiarnos por la publicidad que vemos en la televisión, generalmente es con el consumo de alimentos altos en grasa, fritos, todo lo que es como fast food. Psicología individual, que puede ser problemas de autoestima, estrés o, pues sí, problemitas psicológicos que nos estén
Pues teniendo como consecuencia este incremento de peso, porque consumimos un poquito más de alimentos cuando tenemos diferentes estados de ánimo. El nivel de actividad física obviamente va a repercutir en el peso. Cuando tenemos un nivel de actividad pues bajo o nulo, pues esto se asocia con una mayor cantidad de grasita. El consumo de alimentos. Algunas veces tenemos tendencia a picar ciertos alimentos, estar picando durante todo el día y pues no necesariamente va a ser alimentos que tengan algún beneficio. El consumo de alcohol, como ya lo hemos visto en otros webinars, sí es como un aporte energético alto, ya cuando lo vemos reflejado en más de una bebida, y pues si lo acompañamos con botana, con refresco, pues es un consumo aún mayor. Pues el metabolismo también en la parte de fisiología individual, nivel de saciedad, tasa metabólica se refiere a qué tan rápido o lento está el metabolismo, qué cantidad de músculo tenemos, qué cantidad de grasita. Ese también es otro webinar que los invito a ver si no lo han visto, para ver cómo podemos aumentar o disminuir la parte del metabolismo. Entorno de la actividad física, precios del ejercicio, seguridad del transporte, temperatura del ambiente. Todos estos factores a lo mejor decimos, pues no tiene tanta influencia en el peso, pero pues cuando hace frío a lo mejor no nos dan ganas de hacer ejercicio, preferimos estar acostados viendo películas, series y pues con unas palomitas o papas a un lado. El precio del ejercicio, a lo mejor para ciertas personas no es accesible acudir al gimnasio o tener, no sé, algún tipo de clase, pero pues eso no es impedimento, tenemos que buscar como estrategias que puedan como mejorar esta parte. En la parte de fisiología tenemos que puede deberse también a la parte genética. Si ya vemos que nuestra familia, mamá, papá, tienen un grado de obesidad, pues puede deberse también a esta parte genética y a los hábitos que hemos como creado con ellos o generado al mismo tiempo. Crecimiento pues inadecuado a lo mejor a nivel infantil, cuando no se tiene un adecuado crecimiento y desarrollo. Efectos secundarios de algunos medicamentos pueden ocasionar también ganancia de peso. Pero el principal de todos estos factores es un desequilibrio energético. ¿Qué quiere decir esto? Que nos estamos excediendo en energía que consumimos de los alimentos y no la estamos gastando. O sea, para que nosotros podamos ver una pérdida de peso, necesitamos que esta báscula o este equilibrio sea al revés, que la ingesta sea menor y el gasto sea mayor, para poder utilizar nuestras reservas de grasa y ver ahí una reducción de este exceso de grasa que tenemos en la obesidad. Entonces, este es el principal factor que nos está llevando a una obesidad. Obviamente se puede deber a diferentes factores, como ya los comenté, pero hay que tomar en cuenta que hay un desequilibrio energético. Entonces, los 5 consejos para tratar la obesidad son los siguientes. El primero es importante y primordial conocer la causa de qué es lo que nos está llevando a este grado de obesidad o este acúmulo de grasita. Si es por alguna enfermedad, tratamiento, factores sociales o culturales, los que ya comenté. Ambiente laboral, que a lo mejor nuestros horarios sean como muy pesados, que no nos permitan hacer ejercicio o que no permitan tener adecuados horarios de alimentos. Genética, estado de ánimo, ver si cuando estamos tristes consumimos más alimentos o al contrario consumimos más o menos. Esto lo tenemos que valorar y saber cuál es la causa que nos está ocasionando esta ganancia de peso, porque si no, no vamos a saber cómo poder tratarla. Consumo versus gasto. Hay que valorar, yo sé que no somos nutriólogos todos, pero con el apoyo de tu nutriólogo hay que buscar, como les comento, que el gasto sea mayor que el consumo para poder ver esta reducción de peso. Obviamente, al disminuir este consumo, como les comento, no se trata de dejar de comer, sino tener un plan de alimentación adecuado, donde podamos incluir todos los alimentos, desde verduras, frutas, carbohidratos o cereales, leguminosas, alimentos de origen animal y ciertas grasitas
que nos van a traer beneficios, porque no nada más se trata de dejar de comer, sino al mismo tiempo de buscar como estrategias para esta reducción, pues estarnos nutriendo adecuadamente y disfrutar de este proceso, no verlo como algo, como un castigo, como algo malo. Quitarnos esa idea de la cabeza de que no vamos a comer en un mes para poder reducir esa grasita. El tercer consejo sería cambia tu forma de alimentarte. Tomar en cuenta que, o sea, sí vamos a disfrutar este proceso, a lo mejor estábamos acostumbrados a consumir ciertos alimentos que no nos traían pues mucho o un beneficio a nuestra salud. Hay que ser conscientes de esa parte y buscar estrategias o alimentos que nos puedan dar un mejor beneficio y que nos puedan nutrir al mismo tiempo. A lo mejor sustituir estas galletas, pizza o hamburguesa por otros alimentos que te van a aportar un mayor beneficio. Por ejemplo, una pasta con su proteína, sus verduritas, una ensalada, tlacoyos. O sea, tenemos una infinidad de opciones saludables que podemos cambiar por estos alimentos y así estar como modificando esta parte de los hábitos de alimentación. Y tomar en cuenta que esto no va a ser de un día para otro, nos va a tomar un tiempo, hay que ser pacientes y constantes. A veces hay como cierto grado de frustración al no ver cambios cuando vienen a consulta y ver que pues sí le echaron todas las ganas, pero a lo mejor no vieron los resultados deseables. Pero bueno, todo esto toma un tiempo, así como nos tomó un tiempo llegar a ese exceso de peso, ese exceso de grasita, pues va a ser lo mismo. Inclusive nos puede llevar un poquito más de tiempo, pero hay que ser constantes y no desistir. Ahora, incrementar tu gasto diario, hay que cambiar la fórmula. Gastar más que lo que consumes, como lo que ya habíamos comentado. Aquí les pongo las recomendaciones de la OMS, dependiendo de la edad. Esto es como ejercicio mínimo y las recomendaciones, por ejemplo, de 5 a 17 años es un mínimo de 60 minutos diarios de intensidad moderada vigorosa. Cuando somos de 18 a 64 años, el mínimo es 150 minutos semanales, ya sea de tipo aeróbica, de intensidad moderada a vigorosa, pero aquí si fuera vigorosa son 75 minutos a la semana o la combinación de ambas. Y mayores de 65 años, adultos mayores, son 150 minutos semanales, de igual manera, de tipo aeróbico, o 75 de vigoroso o combinación. Entonces hay que cambiar esta fórmula para que no sintamos tan restringida la parte de la alimentación. Esta es una buena estrategia para ver también esta reducción. Siempre tiene que ir de la mano el plan de alimentación con ejercicio para poder ver resultados como favorables. Y ya por último, pues evitar todas las dietas que sean de moda o la omisión de algún nutrimento o suplementos que te juran que te van a bajar de peso en una semana, porque en primera no estamos creando hábitos saludables que puedas llevar de por vida o de ahí en adelante. Entonces a lo mejor sí te va a funcionar en ese momento, pero en el momento que tú termines o ya no lo consumas o ya dejes esa dieta de moda, pues vas a volver a los mismos hábitos que tenías antes. Entonces todo este proceso se trata de ir generando esos hábitos saludables para ya mantenerlos y pues ver este cambio de peso a largo plazo, que no sea solo por un año y volver a retomar el peso que teníamos antes. Bueno, pues hasta aquí son los 5 consejos. No sé si les haya surgido alguna duda durante esta presentación. Cuando es genético, ¿a qué te refieres? ¿Ya es un hecho y no hay más que hacer? No, claro que no. O sea, todo esto, aunque sí tengamos esa parte genética de que nuestros papás o que nuestros familiares tengan obesidad, no quiere decir que no se puede controlar el peso.
Probablemente nos cueste un poquito más de trabajo, pero claro que es posible llegar a un peso adecuado, sobre todo un porcentaje de grasa. Aquí no hay que basarnos tanto en el peso, sino en los componentes, cómo está la masa muscular, cómo está la grasita, que la grasa esté dentro de los parámetros como recomendados para que no tengas ese riesgo de a largo plazo o a corto generar enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón. Claro que se puede, nada más pues hay que asesorarnos perfectamente con un profesional. Ya saben los que están aquí que pues siempre hay como buscar estrategias para ver ese cambio de grasa. Y es genética, o más bien que se crece en un ambiente donde hay exceso de comida. Pues puede deberse a los dos factores. Aquí sería evaluarlo en consulta, ver cómo están los hábitos de alimentación, o sea, qué tanta frecuencia tienen de ciertos alimentos, cuál es el alimento que más consumen, y ahí tú vas asociando como cuál es la causa, si en verdad es la parte genética o es un consumo excesivo. A lo mejor ya descartarías la parte de consumo en exceso cuando ves que sus hábitos pues sí son los adecuados, ¿no? Cuando tú haces como cierto interrogatorio, bueno, aquí por ejemplo en Nutrición, en Nutres, hacemos esta parte de evaluar un consumo de un día antes para ver precisamente cómo están como los hábitos en un día, cuáles son los alimentos que eligen, y pues ahí tú te puedes dar cuenta si en realidad es la parte genética o si es por el consumo que están teniendo. Se puede comer poco y aún así tener obesidad. Hay ciertas enfermedades que se han asociado con un incremento de grasa, pero una vez que ya están controladas, una de estas es el hipotiroidismo. Una vez que está controlada, el peso tiene que estar dentro de los parámetros normales porque ya es como si su glándula estuviera funcionando pues adecuadamente. Entonces, puede suceder que a veces estemos consumiendo muy poquito alimento y sí sea el adecuado, pero no veamos como esa pérdida de grasa por esta razón, pero también hay que checar que no estemos excediendo las cantidades de alimentos, porque a lo mejor creemos que la fruta, que las nueces, que ciertos alimentos saludables no nos van a hacer subir de peso, pero hay que tomar en cuenta que la cantidad es la que también cuenta. O sea, no es lo mismo comerte 10 almendras a comerte 50. A lo mejor es un pequeño volumen, pero pues que sí te va a aportar como esa parte calórica que puede ser como el excedente que no nos permite esa reducción. ¿Qué opinas del bypass gástrico? ¿Se recomienda cuando están con sobrepeso? No, hay ciertos criterios de cuando se puede hacer esta cirugía. Uno de ellos es que tengan como obesidad pues grado 3, que ya hayan tenido como cierto tratamiento nutricional y que no hayan visto cambios, o que tengan como cierto riesgo a diabetes o alguna enfermedad de estas que les comento. Pero pues yo creo que primero, como primera elección, siempre va a ser buscar cambiar estos hábitos de alimentación, obviamente con un profesional que te apoye en esta parte, porque no se trata de dejar de comer y omitir ciertos alimentos o el miedo que le tenemos a los carbohidratos porque nos van a hacer subir de peso. Entonces sería primero buscar la opción de cambiar los hábitos de alimentación. Si no hay como un resultado, pues valorarlo. Pero obviamente esto pues, lo tiene que hacer la parte médica y ya ellos evaluarán si eres candidato o no para un bypass gástrico. ¿Qué se hace cuando se come poco? No hay otras enfermedades porque se sale bien en todos los estudios. ¿Cuál sería el tratamiento ahí? Pues buscar la causa. Entonces, si no es una enfermedad, si no es un medicamento, vamos a evaluar cuál es la causa que te está ocasionando esta ganancia de peso. Porque si no la sabemos, pues no vamos a poder atacar o tratar este excedente de grasa. Entonces aquí sería como analizar, hacer todo el historial clínico para ver cuál es esta causa que te está incrementando tu grasa o tu porcentaje de grasa.
porque como les comento, a veces pensamos que estamos comiendo adecuadamente, puede ser una ensalada que nos hagamos todos los días, pero pues si ahí estamos excediendo nuestro consumo de alimentos, y hay un balance positivo que les comentaba hace ratito, que es cuando incrementamos el consumo y está el gasto abajo, pues todo ese excedente de energía lo vamos a almacenar en forma de grasa, porque nuestro cuerpo es sabio y dice, ah, bueno, esta energía no la necesito en este momento, pues la voy a almacenar en forma de grasita para cuando llegue el momento que la requiera. Entonces, sería cuestión de evaluar esto, de que no estamos excediendo en ciertos alimentos. Y bueno, otra cosa importante también son las horas de sueño, porque en ese momento pues liberamos ciertas hormonas que nos van a ayudar a regular un poquito esta parte de la saciedad, del hambre. Entonces todo es un conjunto. Esto pues como les comento hay que evaluarlo con su nutriólogo, ver cuál es el problemita, cuál es la causa y de ahí pues enfocarnos en ese problemita para empezar a tratarlo. Y pues cada quien es diferente, a lo mejor hay personas que le tienen un factor de enfermedad y otros que puede ser, no sé, falta de actividad física. Todas las causas que les comenté pues pueden ser en diferentes personas, entonces hay que ver cuál es la causa. No sé si tengan alguna otra pregunta. Pues creo que no. Cualquier duda que tengan, si ya están con nosotros, pues coméntenla en consulta para evaluar qué podemos hacer, cómo podemos tratarla y pues como sea. Entonces los 5 tips en resumen que nos propones, ¿cuáles son? Pues el primero, evaluar la causa para poder tratarla. El segundo, ver que tu gasto y tu consumo pues concuerden con tu objetivo, que aquí sería pues perder esta grasita. Tener un balance negativo donde tu consumo sea menor y tu gasto sea mayor para poder utilizar esas reservas de grasa y ver esa reducción de grasita. El tercero es cambiar tus alimentos. Tener en cuenta que pues hay alimentos que te van a beneficiar más que otros, entonces pues estar conscientes de esta parte para que no sea como complicado este proceso o este cambio, y pues tener en cuenta que no va a ser algo temporal y que tienes que ser constante. El cuarto es incrementar tu gasto, cambiar esta fórmula donde tu consumo sea menor y tu gasto sea mayor, pero por medio del ejercicio. Y el último es que no te guíes con dietas de moda o pastillas milagro que no te van a hacer un cambio, no te van a hacer tener un cambio de hábitos de alimentos. Esos serían los 5 tips. De nada. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo me despido. Espero que tengan una linda noche. Nos vemos en el siguiente webinar.